Exactamente cuando estés en vivo. Estás en vivo. Saludos. Yo te lo hago. Hola, ¿cómo están todos y todas? Qué bueno que estamos aquí en la red literaria, que no se acaben las palabras, este domingo con el gran amigo, escritor, gestor cultural, mago, Ángel Lozada. Entonces déjenme ver, les doy la bienvenida, vamos a dar unos minutitos para ver quién se está conectando. ¿Y desde dónde? Recuerden, por favor, mientras vayan diciendo, ya tenemos a 5 personas aquí que están entrando, 19 espectadores. Díganme desde dónde se están conectando. No veo lo. Déjenme ver desde dónde se están conectando, porque esto es importante. Me gusta siempre saludar todos los domingos a quienes se están acercando a nosotras y a nosotros para saber, para coger. A ver, un minutito. ¡Yay! Aquí está Alexandra Pagán. Están entrando las personas. Hay business, no veo a la gente. Díganme desde dónde se están conectando. Déjenme ver cómo yo puedo abrir esta página. Exacto. Ajá. James Cantre desde Toronto, Ángel y Mayra, tremenda combinación. Saludos. Caru Kranz, hola. Caru, mira, quiero que veas bien cómo vamos a discutir la patografía, porque esa es una gran estructura para escribir. Carlos Vázquez Cruz dice, llegué. Nemir Mato desde Orlando, Florida. Ángel nos está viendo. Nemir. Brenda Grisel desde el pueblo de Caparra. Catieli Rivera desde Guayama. María Juliana Villafañe desde Miami. Estamos aquí definitivamente en transmisión viva. Entonces, una cosa que quería pedirles, por favor, a las personas que quieran, que inviten a sus amigos y a sus amigas por Watch Party para esta transmisión. Es importante lo que vamos a estar diciendo. Angelito y yo nos hemos estado preparando toda la semana y quiero darle la bienvenida desde Puerto Escondido, México, y desde la calle Loíza en el Caribe, San Mateo de Cangrejos en el Caribe. Aquí estamos en esta conversación acerca de literatura, acerca de espiritualidad y acerca de los nuevos rumbos del escritor y las nuevas tareas que nos impone el momento histórico. Pues bueno, Angelito, qué bueno oírte, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Yo quería empezar preguntándote por qué Puerto Escondido. ¿Por qué tú estás en Puerto Escondido? La última vez que nosotros hablamos, tú estabas yo te dejé de ver en un momento en que tú estabas en Pittsburgh. Cuéntanos cómo tú llegaste a Puerto Escondido, Ángel, en esa larga trayectoria desde Mayagüez hasta México. Bueno, primeramente, gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias a todas las personas que se están conectando. La razón por la que me mudé aquí tiene que ver con la astrología. Cuando decidí mudarme de Pittsburgh por la situación tan precaria que estábamos pasando allá
después de que ganara Donald Trump. Empecé a decidir a qué ciudad me iba a mudar, si me iba a quedar en los Estados Unidos. Y bueno, uno de los astrólogos que yo consulto hizo una proyección de los astros sobre el mapa de la Tierra para ver dónde me iba a ir mejor para yo vivir. Y da la casualidad que aquí, en Oaxaca, en Puerto Escondido, en San Pedro, se cruzan muchos de mis planetas, particularmente Venus y Júpiter, que son los planetas del éxito y del amor. Y entonces yo me monté en el carro, decidí mudarme para acá. Pensé, no quiero ser parte de los Estados Unidos si los Estados Unidos se va a enfrascar en una guerra civil. No quiero estar ahí, ni tampoco iba a ser parte de una nación que ha escogido una trayectoria hacia el fascismo. Y dije, para vivir en un imperio, mejor vivo en el imperio de los vencidos. Y me vine para México. Qué bueno que lo hiciste, suena bien interesante. Ese astrólogo, ahorita me das la información porque yo creo que necesito 2 o 3 consejos. Angelito, estábamos hablando ahorita de cómo nos conocimos y yo no me había dado cuenta que era hace tanto tiempo. O sea, nosotros nos conocimos antes de que yo fuese mamá. Para mí es un momento antes de ser mamá y después de ser mamá, porque siempre yo siempre supe que yo quería parir, o sea que yo no le podía dejar este proyecto nada más que a madres, que está muy bien, ¿verdad? Pero yo quería ser una madre intelectual y quería asumir esas 2 tareas como tareas profundas, los zócalos de esta casa, ¿no? Y yo te conozco desde hace tanto tiempo. Me contabas y recordamos que fue en casa de Arnaldo Cruz Malavé, el gran intelectual Arnaldo, que yo estaba con Moisés en Fire Island, escondiéndome realmente de la muerte de mi madre. No me iba muy bien, porque uno no se puede esconder de la muerte. Y ahí nos conocimos. Y yo me acuerdo que empezamos a hablar de esta novela maravillosa, que fue tu primera novela, que luego salió mucho después, La Patografía. Cuéntame cómo fue urdiéndose esa novela que ha causado tanto revuelo siempre. O sea, han pasado 20 años y se volvió a editar ahora en una edición especial. Cuéntanos cómo fue que funcionó esa novela, porque esa novela fue bien rompedora en Puerto Rico y mucha gente se enojó con ella porque está basada en las escrituras de la Biblia. Entonces, cuéntanos cómo tú fuiste creando esa nueva estética de la patografía. Bueno, eso empezó cuando yo estaba en el seminario jesuita. Yo empecé a escribir la novela, nunca había escrito otro género. O sea, yo soy así como un ave raro porque he escrito solamente novelas. Y un día me desperté, fui a desayunar abajo en el seminario y había un artículo en el New York Times que hablaba sobre las patografías, como las biografías ficcionalizadas que tienen que ver con las patologías del autor. Entonces el nombre fue detonante y yo subí a mi cuarto, a mi recámara, y allí empecé a escribir en una especie así como de channeling, al estilo espiritista, el capítulo de mi abuela. Uh-huh. Y escribí los primeros 4 evangelios allí en Syracuse, New York. Entonces, como yo no había estudiado literatura, lo que había estudiado era ingeniería. Sí. Ajá. El maestro del seminario me dijo, pues vamos a contratarte una profesora particular para que te dé clases de literatura. Y él me contrató una profesora para mí solo, que era una profesora cubana, Alicia Vadillo, que fue la que hizo la contraportada de la novela. Entonces ella empezó y me dijo, ¿qué te conoces tú de la literatura cubana? Y yo dije, pues nada, porque yo pues vengo de la ingeniería. Y entonces me dijo, pues mira, vamos a leer a Paradiso y lo vamos a leer entre los dos porque estoy segura que no lo vas a entender. Y exactamente
me fui para su casa todos los viernes y empezamos con Paradiso a leerlo. Ella me lo explicaba y a la misma vez me enseñó a fumar tabaco porque me acuerdo en el primer capítulo que vomité y todo, y me dijo que yo no tenía el temple para fumar cigarro. Pero después fui mejorando. Y luego, pues ella fue la primera que me presentó a Severo Sarduy y a Reinaldo Arenas. Entonces, pues también tuvo una formación bien rara, porque antes de llegar a la literatura puertorriqueña, llegué primero a la literatura cubana. Y con ella fue que primero trabajé el texto. Luego me mudé a Nueva York y ahí pues conocí a Diamela Altip y ya pues obviamente ya de ahí en adelante pues todo ya es historia, ¿no? Fue la primera escritora en propiedad con la que trabajé. En ese taller estaba también Larry Lafontaine. Cierto. Y pues ahí fue que yo terminé con ella esta novela, que tenía unos finales diferentes. Y cuando decidimos lo del patocidio, tuvimos una discusión bien grande porque a mí personalmente no me gustaba el patocidio, pero entonces ella me dijo, no, Ángel, tienes que dejar el patocidio porque esto sucede muchísimo en Latinoamérica. Quizás no suceda en Puerto Rico. Estamos hablando de 1994. Ujú. Y qué triste casualidad o qué triste profecía que bueno, llevamos cuántos patocidios en Puerto Rico nada más que en este siglo. Creo que llevamos casi por los 60. Pues Y pues, fíjate, sí, eso es cierto. Para las personas que no conocen la patografía, yo le pedí permiso a Ángel para leer unos pedacitos de la patografía para que vieran la textura de la novela, porque es difícil imaginarse una Biblia gay puertorriqueña, caribeña. Eh, Antes de empezar, quiero decir que te están saludando desde Houston, te están saludando desde México, Danet Lebrón desde Nueva York, Frances Arroyo desde Arroyo, Rosario Méndez Panedas, también, y que quiero saludar a Flaco Navaja, a nuestro gran Flaco Navaja que lo está viendo. Estamos esperando tu single, Flaco. Y Jorge Sánchez, así que aquí está Nueva York, aquí está México, aquí está Puerto Rico, todos para ti. Óiganse esto. Esta es la parte 4. La patografía empieza con una serie de sueños que van antes de una sección que se titula Génesis. Y el Génesis dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Un día fuimos a la playa de Bullé y mientras mamá me enseñaba a nadar me contó mientras yo flotaba en sus brazos. Tato, el mar a mí me fascina, pero hay que tenerle mucho respeto porque una vez el mar quería inundar toda la tierra y le pidió permiso a Dios para avanzar 1 pulgada todos los días. Mas Dios se lo prohibió porque él sabía que el mar avanzaba un poquito todos los días y dentro de muchos años arroparía la tierra completa y acabaría destruyendo la humanidad. El mar tuvo que aceptar la orden del gran poder con la condición de que todos los días se tragaría una persona. Por eso es que todos los días alguien se ahoga en el mar y por eso es que tienes que aprender a flotar sobre las aguas y saber acostarte en su falda, porque así sus aguas, para que así sus aguas nunca te traguen. Eso a mí me encanta por una razón impresionante, que es como tú mezclas aquí imaginarios que son los de la religión aceptada e imaginarios que son los de la reinterpretación de esa imaginación en la sabiduría de la mamá que es la abuela realmente de este chiquito llamado Tapato. ¿Cómo tú empezaste a trabajar con los arquetipos que abren la interpretación de las realidades y de la magia? O sea, de la magia que es estar vivo, esa magia primordial. ¿Cómo tú brincaste de un lado a otro de una forma tan limpia, sin tanto miedo? A mí esto me costó un montón de tiempo poderlo hacer en esta primera novela. ¿Qué tú hiciste para juntar
fácil. Pues fíjate, yo pensaba que en aquellos momentos que nosotros los puertorriqueños no teníamos una Biblia. Y como a veces uno tiene una novela en la mente y uno está pensando cómo estructurarla, y como era mi primera, pues qué mejor para estructurarla que un libro que conocía bien en aquel momento, que era la Biblia. Entonces me puse a leer las escrituras mitológicas. Sin embargo, esas escrituras mitológicas no eran las que me contaban en mi casa. La que tú acabas de narrar es una escritura que proviene de la mitología yoruba, que es la conversación que tiene Yemayá con Obatalá después que Yemayá destruye la tierra. Y es a propósito, interesantemente, es la única historia escatológica que tenemos los yorubas, o los descendientes, los afrodescendientes de la tradición yoruba, porque Obatalá les tiró una escalera para salvar a la humanidad. Y cuando Yemayá se enteró que él los había salvado, ella fue a pelear allá frente a él. Y entonces él le dijo, no, ella le dijo, me los voy a comer de nuevo porque le estaban ensuciando las playas. Esa fue la razón por la cual ella inundó la tierra de nuevo. Y entonces ella dice, no, pues yo voy a empezar a avanzar un poquito todos los días. Y entonces le dijo, no, porque yo sé que si tú haces eso, volverás de nuevo a cubrir la tierra completa. Exacto. Entonces ella dice, bueno, pues entonces a cambio yo me voy a comer a un hombre todos los días o a una persona, ¿no? Los arquetipos en esa obra, es que los arquetipos son bien importantes y están teniendo una fuerza tremenda, particularmente, y una vuelta tremenda hasta en la filosofía en nuestros días. O sea, estamos teniendo una vuelta al platonismo total. Creemos que de alguna manera, si estamos viviendo en una civilización, en una simulación universal, esa simulación tiene unos arquetipos y tiene unas formas. Entonces estamos aquí de vuelta a Platón y a Sócrates y a Aristóteles, pero mucho más. En el texto que estábamos hablando de James Baldwin, del Fire Next Time, hay una vuelta a esos arquetipos, pero también en la literatura de Wilson, que es un escritor afroamericano de Pittsburgh, él tiene una obra de teatro muy bella que se llama La Perla del Mar, La Perla del Mar. La Perla del Mar. Y esa obra de teatro es una obra, es la única diferente de las 10 obras que él escribió. En esa obra, la familia va a visitar a la abuela, y cuando la abuela, que es negra, sale del cuarto, la abuela tiene 400 años. Entonces ella le empieza a contar la historia de lo que ella vivió. Y en ese viaje ella los lleva a visitar su casa que está en el medio del Atlántico. Y cuando los lleva allá abajo, ella les muestra una mansión hecha de los huesos humanos de todos los negros que murieron en ese horroroso viaje que se llama la esclavitud. Eso es muy importante en nuestros días porque tanto él como James Baldwin nos dan una enseñanza muy clara que la estamos viendo en estos momentos. Parte de lo que llamamos la justicia, si vamos a hablar en términos, y a mí me parece que tanto tú como yo siempre estamos en ese tema porque escribimos desde literaturas marginadas donde estamos haciendo un clamor de justicia. El capitalismo, como lo conocemos en nuestros días, es un capitalismo que se fundó matando y asesinando prácticamente a 2/3 partes de los africanos que fueron capturados en África por los musulmanes y por los cristianos, porque fueron los dos. Los musulmanes los capturaban y los llevaban a Lagos y los cristianos se los traían en los barcos para Brasil, el Caribe y los Estados Unidos. Tanto Wilson dice, esos huesos de esos muchachos y muchachas que están ahí abajo todavía están pidiendo justicia por lo que les hicieron. James Baldwin nos dice, los cristianos invadieron a África y le quitaron sus tierras y su libertad a cambio de una Biblia.
Pero va a llegar un momento en la historia que tiene que ver con la justicia, y él dice, no porque haya un ser allá alando los siglos, sino porque todo lo que sube tiene que bajar. Como este imperio se fundó sobre esa gran injusticia, va a llegar un momento en que los descendientes de esos africanos van a vomitar esa Biblia. Y cuando ellos vomiten esa Biblia, ahí es que va a suceder el conflicto final, que es el que él se refiere en el texto del Fire Next Time. Sí. Entonces, Una cosa esa es la que yo quería ahora. que querían puntualizar acerca de esas escrituras bíblicas y de cómo se demonizó, Angelito, una espiritualidad que tenía una cantidad y tiene una cantidad de conocimientos a los cuales hacer referencia. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención sobre tu obra ha sido cómo progresivamente desde el espacio de la Biblia hasta el espacio de la letra A, hasta la novela que estás escribiendo ahora, hay una búsqueda de otros arquetipos, de los arquetipos demonizados y un rescate de los arquetipos demonizados para poder crear nuevas maneras de escribir. Yo quiero compartir con los compañeros y las compañeras mi parte favorita de la patografía, que es que me muero con ella. Y es la parte 6 de Génesis, porque yo la veo como, como el nacimiento del escritor. Miren esto. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un día estaba en el cuarto con Titi Alicia y ella se estaba pintando el pelo de rojo y me dijo señalándome el aplicador de Clairol que estaba sobre la coqueta. Luisín, pásame el coso que está encima de la de esa. Y mientras ella se maquillaba bien coqueta en la coqueta le pedí, Titi, déjame ponerme una de tus pelucas. Y ella me miró con una mirada de esas. Se levantó, abrió el closet de su cuarto y ante mis ojos se reveló una repisa llena de cabezas de styrofoam con pelucas de todos los colores. Erudito, pídeme la que quieras, que te complazco con mucho gusto, me dijo. Y yo le pedí una cabeza roja con un cuello larguísimo que tenía clavada con alfileres una peluca de bucles rubios. En la bandeja de plástico, Titi me entregó la cabeza con peluca, alfileres y todo. Frente al espejo me la puse al revés y ella, con mucho amor y dedicación y esmero, me enseñó para qué lado me la tenía que poner. Ambos nos miramos en el espejo y ella riéndose a carcajadas me dijo, ay, si te pareces a Chari. Yo me trepé en la cama y le dije, pásame el micrófono que está encima del de eso. Titi me entendió perfectamente, me entregó el cepillo de rolo. Yo abrí mis brazos como si estuviera un público de frente y con el micrófono comencé a cantarle a Titi. Charitín, tiriririririririn, charitín, tuiututan. Este opening en este show, canciones, bailes, también humor. Lo hacemos todo con mucho amor. En este opening, en este show. Brava, brava. Entonces él empieza a cantar y entra la abuela y dice que no deje, le dice a Tita Alicia que no deje que el nene brinque en la cama. Y aquí es donde viene la parte maravillosa, ¿verdad? Mira, Luisín, me dijo Titi mientras me sentaba en su falda. Te voy a enseñar un jueguito para que no te aburras. Coge el pintalabio y empieza a escribir en el espejo. ¿Escribir qué? Lo que tú quieras. Vamos a empezar por algo simple. Escribe sobre tu vida, la historia de tu vida. Cuando te sientas solo, ponte a escribir en el espejo como si fueras Lucy Pereda y así te entretienes. Y cuando sientas que tu mamá se acerca, borra lo que escribiste con la mano. Y no aprietes mucho el lápiz del labio para que te rinda. Entonces, yo me apoyé en su falda. Titi me ayudó a alcanzar el espejo del tocador y empecé a escribir la historia de mi vida por Ángel Luis Rosado Mangual, hijo de Evelyn Mangual y de Andrés Rosado Mangual. Estudió en la Inmaculada y mis maestras son Mrs. Valentín, la señora Vargas. Mis mejores amigos son José Basora y Juan Carlos y Dien. ¿Ves qué fácil? Esa parte de esta novela a mí siempre me para los pelos, porque es la poética de toda tu novelística que se ha ido
trabajando cada vez más y más y más hacia la filosofía, hacia la exploración de arquetipos marginados, pero yo quisiera que tú hablaras de esa poética y de ese escritor que nace del show de Taritín, con una peluca puesta por Titi Alicia, escribiendo en un espejo con un lápiz labial para evitar el susto de la represión de su madre. Bueno, tu pregunta es una pregunta emocionalmente cargada y no creo que pueda contestarla en 5 minutos. Creo que ahí hay una unión, una confabulación transgresora entre mi tía y yo, o en el personaje que está basado en mí, que sí soy yo, porque esos personajes, esa cuestión de que constantemente estar hablando de los personajes que están basados en uno como si fueran otros, mire, ya también, ya yo me salí, soy yo, es una parte mía. Pero nosotros éramos pobres, no teníamos libretas, no teníamos libros, esa era la otra cosa, el único libro que había en mi casa era la Biblia. Y pues lo único que teníamos para escribir eran los espejos y los lapislabios de mis tías y de mi abuela. Entonces nos poníamos a escribir y escribíamos recetas, escribíamos poemas de José Martí, pero también hay una confabulación ahí porque ella es la única que me aceptaba y que acepta al nene exactamente como es él. Entonces, en esa guerra que hay contra él por ser pato y por vestirse como niña y por querer ser niña cuando jugaba y en esa, o sea, en esa violencia tan bestial de todos lados, el único espacio donde uno se sentía protegido era en la escritura. Que eso lo dicen muchos escritores, siempre dicen que si en la biblioteca era donde yo encontraba, pues yo no tenía una biblioteca en Mayagüez allá en aquel tiempo, porque la biblioteca era en el pueblo y lo único que tenía era una enciclopedia Salvat. Pero donde único tenía el espacio para ser yo era frente a la coqueta de mi tía y escribiendo sobre el espejo. O sea, ahí pues esa fue la historia que me tocó. Y era un espacio seguro si estaba con ella. Es hermosa esa entrada, yo siempre la leo, siempre que estoy leyendo me detengo ahí muchísimo porque es como la otra sabiduría que sale del espejo, que es doble, es el espejo el espejo y las pelucas, y es el espejo de la televisión, y a la misma vez es el espejo en donde nace un escritor que se está mirando en diferentes arquetipos que son todos, en este caso, de mujer. Mira, y hablando así ahora, después de tantos años, después que uno ha leído tanta teoría, Bakhtin, que es tan conocido por su teoría sobre el carnaval, cuando él habla sobre la teoría sobre la creación novelística, él dice 2 cosas. Él dice que la creación de los personajes tiene que ver con el efecto de un espiritista cuando es poseído por un ser, hasta que el narrador y el escritor no es poseído por el personaje, ese personaje no va a servir. Y segundo, mientras más poseído está el escritor con el personaje, más fuerte va a ser. Pero nos dice otra cosa, nos dice que la habilidad creativa se pasa de tíos a sobrinos y de tías a sobrinos. Mira qué loco. Ajá. Qué interesante. Y pues, chacho, aquí debe ser, es por eso es que aquí hay tanto poeta, porque imagínate tanto trovador, tanto tocador de plena, tanto persona que escribe bombas y que dice versos. Yo no conozco una sola familia puertorriqueña donde no haya un poeta, un improvisador de versos, de décimas, una abuela que escribía entre la libreta de las recetas, escribía poemas, o sea, yo no conozco a una sola. Y yo pienso que todo eso tiene que salir de alguna manera, y es uno de los proyectos que tengo, ¿verdad? Con esta cosa que estoy inventándome de los lives y del Sirena Writing Lab, que haya un laboratorio de escritura basado precisamente en estos nuevos orígenes y nuevas creaciones míticas. Oye, Angelito, tírame una carta. Yo tengo aquí las 3 del día, que es que quiero pasar a la parte 2. A ver si me dicen que sí. A mí me salió acá el Petro número 10, que es el 10 de bastos, que se está acabando un ciclo. Tengo el número 1 de espadas, que significa, ¿verdad?, que una idea está naciendo, y tengo la estrella. Así que ese fue lo que me salió. Puedo pasar a la próxima parte. ¿Qué te está saliendo a ti? Mira, bueno, voy a sacar las 3.
¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Bueno, obviamente una de mis obsesiones últimamente ha sido el emperador. Ay, El emperador, sí. que he tenido que estar habitando ese arquetipo que no comprendía, o que no quería comprenderlo, he tenido que habitar en los últimos 4 años. También nos sale el éxito, y si esta carta tiene que ver contigo y conmigo, esta es la carta tradicional de Carlomagno cuando va a conquistar al mundo. Él le pide a su maestro Aristóteles que le traiga un mapa del mundo para él verlo. Y lo que la enseñanza de esta carta nos dice es que el 95% de ganar una batalla es tener el mapa correcto. Cierto. Y la tercera, como la estábamos evocando desde el principio, es la reina de Mírala, copa, que es Oshun. Ajá, Yemayá. ajá, puede ser, exacto, puede ser Yemayá, puede ser Oshun. Son esas reinas que están enfocadas en su corazón. Este, ah, Estas cartas Te iba a preguntar anuncian esa el ahora. éxito. ¿Quién hizo tus cartas? Porque las mías son de, como yo leo mejor esos arquetipos, ¿verdad? Las mías son del vudú, de Nueva Orleans, que fueron las que encontré. Yo siempre Pues me veo mejor ahí, leo mejor, entiendo mejor, porque es un alfabeto que conozco, ¿verdad? Y las tuyas ajá. son las de Rider o son Sí, otras. estas que traje son las de Riders, pero tú me hiciste una pregunta hace una semana de cuál era la que estaba usando, y las que estaba usando son las de Raquel Pollack, que fue mi maestra del tarot, y ella tiene una versión de ella que se llama The Shining Tribe. Ujú. Estas son las de Riders, y Rider es una persona enigmática también porque eh, hay mucho misterio sobre su vida, ¿no? Sabemos que quizás era bisexual, quizás era hasta queer completamente porque tenía novias y estuvo cerca de muchas amigas, estaba muy envuelta en el teatro, pero también hay un aspecto que no ha sido aclarado todavía, que tiene que ver con su posible descendencia de africanos jamaiquinos. Entonces, todo el mundo nos dice que pues, si es verdad que ella es descendiente de los africanos, es quizás la artista afroamericana o afrocaribeña más famosa del mundo. Y no, la gente, los afrocaribeños no lo saben. Este, eh, ah, Porque la historia es siempre vedada, y aún hasta el nombre que se le da es el nombre del editor, que debo añadir, cuando leemos la biografía de ella tiene unas cartas que le manda desde Jamaica que le dice, mira, me debes dinero, porque además de que le hizo las cartas, como todos los artistas, probablemente se las hizo y él nunca le pagó. Es la historia de nuestra vida. Exacto, la historia tuya y mía. Esa es nuestra vida, querido, pero nos va a ir mejor, ya tú verás, según las cartas. Alejandro Álvarez dice que también le salió el 10 de basto. Alejandro está tirando cartas, el brujo. El 10 de basto es muy importante porque el 10 de basto habla de la conciencia crítica. En los últimos años ha caído en una interpretación medio desprestigiosa porque casi siempre lo que se nos da es, pues no debes de cargar todo el peso del mundo encima. Pero en el caso de nosotros, que tenemos proyectos nacionales y que nos hemos echado luchas encima, nosotros sabemos que las únicas personas que valen la pena en la historia de la humanidad son precisamente esas, las que deciden echarse los problemas del mundo encima y cambiar el mundo. ¿Me entiendes? Porque entonces, pues yo siempre la veo desde esa perspectiva positiva. Son cartas que las rige tanto el 2 de bastos como esa la rige Libra. Y estamos precisamente en ese octubre, ¿no? Eso es Y cierto, eso es cierto. Mira, querido, otra cosa que yo quiero decir, y es algo que mucha gente me pregunta, yo utilizo el tarot para abrir espacios de percepción y lo uso mucho en talleres de escritura creativa, sobre todo en talleres de escritura de poesía, ¿verdad? Que son de símbolo a símbolo. ¿Para qué tú usas el tarot? ¿Tú lo utilizas para escribir? claro, por supuesto. Inclusive ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre el tarot, además de que lo he usado en el proceso creativo. No somos los únicos que lo han hecho.
Olga Orozco lo usó muchísimo en su poesía. Tiene poemas Sí. completos dedicados al tarot. O sea, el tarot y la historia de la literatura está muy relacionada. Y también de Jodorowsky hace unas cosas bien interesantes. Ahora está trabajando con mapas psicológicos de familias, genealógicos y demás. A veces a mí me gusta, a veces no me gusta tanto, porque es como demasiado espectacular. Pero que además del tarot, ¿qué otras cosas? Porque yo sé que tú eres espiritista, como Carlos Vázquez, sabemos que trabajamos muchas tradiciones. Yo, por ejemplo, la literatura la trabajo como magia, ¿no? El día que yo me levanto, cojo un libro y lo abro en la primera página a ver qué me dice, qué me está diciendo. Mi mapa ancestral intelectual, porque esta gente son mi gente también, desde Hegel hasta Maryse Condé, hasta todo el mundo, ¿no? hasta a Chávez, mira, bueno, a tu pregunta podemos dar desde una contestación desde la super crítica académica, que sería Walter Benjamin, en su más famoso ensayo de Language as Such. Él se da cuenta, junto con muchos de los lingüistas franceses, que hay una comunicación a través de todos los libros. Hay alguien que se está comunicando, hay algo o alguien que se está comunicando. Entonces ese algo está en esa biblioteca tuya. Eso también lo ve Borges, también. O sea, no, pero y además Borges era budista, o sea, ¿te acuerdas en esas 7 lecciones de Borges, el ciego, ya como él hablaba de los celtas y también de Gautama Buda, una y otra? Claro. Eso me ha ayudado mucho a entender a Borges, ¿no? Y a Julia también, Julia, que siempre tuvo esa cuestión de las almas, que yo pensé, ¿verdad? Que siempre se ha dicho que es teoría neorromántica de Zweig y de toda esta gente, del Folkgeist, pero yo siempre pensé que tenía mucho que ver con el espiritismo puertorriqueño, de la mesa blanca y de esas almas, ¿verdad?, libres que se van de los cuerpos para poder transubstanciarse en todo está vivo, que es una de las poéticas que compone, o sea, que se conecta, de hecho, ¿verdad? El espiritismo y el romanticismo, a principio el neorromanticismo estaban muy conectados, y también en el romanticismo del siglo XIX con el espiritismo de Kardec. Pero yo quería saber, es que estoy bien interesada, Ángel, y yo creo que quizá tú seas una de las personas que yo pienso consistentemente cuando estoy pensando en filosofía. Ya yo me estoy acercando a ese momento en mi vida en que quiero trabajar poéticas y filosofía. Tengo un trabajo que se titula Caribe Fractal. Estoy interesada mucho en la física cuántica y en los pensamientos yoruba como filosofía. Eso lo han hecho los brasileños y está trabajándolo mucho. Achille Mbembe lo ha trabajado muchísimo también en crítica de la razón negra, desde la politología y otras cosas, ¿verdad? Haciendo esa ironía con Kant. Y a mí me interesa mucho qué tú piensas acerca del escritor, qué tú piensas acerca de la escritura y qué tú piensas acerca de ese proceso que mucha gente llama inspiración, ¿no? Yo no estoy tan segura de que la inspiración sea esa idea romántica. Yo la veo como un espacio de trance y de conciencia, de brincos cuánticos de conciencia. ¿Y qué desata esos brincos cuánticos de conciencia? Bueno, a eso no le podemos dar una contestación única. Yo te puedo dar algunas cosas que me han pasado según he ido escribiendo los libros, como por ejemplo en la primera, que fue la patografía, el agente detonante fue el título. Una vez el título salió, por ahí salió el chorro de agua y ahí yo no pude parar y pude caer en ese estado que se llama esa zona que tú caes, la zona, te olvidas, puedes seguir escribiendo. La segunda fue más trabajada en el aburrimiento de todas las compañías aburridas cuando yo tenía que trabajar enfrente de las computadoras en Nueva York, que pasaba tanto tiempo prácticamente al frente de un terminal en esa existencia neosclava horrorosa. Y lo único que yo podía era pues tener otra pantalla abierta siempre para escribir cualquier chispito.
La tercera, que es el libro de la letra A, pues obviamente sale de una crisis de salud muy fea y muy fuerte y yo pues pasé prácticamente por una especie de Alzheimer's porque yo estuve como 4 años en que perdí prácticamente toda mi capacidad de poder nombrar las cosas. Entonces, por ejemplo, Carlos te puede decir, yo, o sea, no perdí completamente la estructura gramatical, pero lo que sí era que pensaba las palabras y no las podía, no las alcanzaba. ¿Por qué fue eso, Bueno, Angelito? eso fue cuando ya te da el SIDA fulminante, hay un fenómeno que se llama Inflammatory AIDS Related Syndrome, que es que el cerebro se hincha y se mantiene hinchado como si tuvieras una resaca después que has bebido mucho y se mantiene hinchado así y te causa un efecto similar al efecto de la demencia o del Alzheimer. Mm, Este, y en mi caso, pues se tardó prácticamente casi 3 años en que yo pude salir de esa. Y ahí, entonces el proceso de la escritura no tiene que ver tanto con un momento de inspiración como yo como la soy lógica. pastillero en que yo cojo cualquier cosa para escribir. A mí me importa que sea un anuncio, que sea una canción, que sea o sea, el pastiche para mí es muy importante. Pero luego lo que me mantenía en la zona era el orgasmo de alcanzar una oración perfecta. En el momento en que yo puedo alcanzar y enunciar una frase, una oración o un párrafo perfecto, es un espacio prácticamente orgásmico. Y, y, y bueno, y la que estoy escribiendo ahora, pues es obviamente la novela que le debía a todo el mundo, porque la gente a veces se cree que uno se sienta y uno no puede escribir, y no, a veces no es que no puedas escribir, a veces que lo que tiene que escribir es una cosa tan y tan bestial que necesitas unos cuantos años para poder entenderla. Cierto, Y a cierto. mí, yo creo que eso fue lo que me pasó y todavía ah, eh, el detonante de esta, aunque yo la empecé a escribir antes de que empezara la pandemia, porque yo la empecé en septiembre y sé que Nemir está aquí conectada. Muchos de los párrafos que vamos a escribir yo se los di a ella en septiembre y ella los tiene desde septiembre porque yo la he estado compartiendo con ella y pues este, hay cosas que un escritor sabe que tiene que escribir, pero quizás ese espacio es un espacio muy doloroso, en ese momento esa persona no puede. Es mejor no forzarlo, es mejor quizás darse un tiempo porque también Blanchot nos dice el desastre, a veces uno tiene que esperar para poder escribir, porque esa es otra de las características. Cuando te pasa un desastre, pierdes un hijo, te da una enfermedad de esa, pasa lo que pasó a María, el shock es tan y tan y tan grande que la mente necesita un espacio y un tiempo antes de poder poner lo que vivió en papel. Este, Es yo no creo cierto. como él que todos tenemos que aguantarnos, no, porque también en el ensayo de poesía, ¿te acuerdas cuando se hizo esa antología de los poetas que tenían SIDA, que participaron, Sardú y todo, bueno, todos que están todos muertos? Siempre la exigencia era, no, ¿cómo van a escribir poesía? Si la poesía, para hacer poesía buena, tiene que esperar y pasar muchos años. Mira, eso es mentira, porque estaban frente a la espada y la pared. Si no escribían lo que les iba a pasar, se iban a morir. Y a veces, de la única manera que te puedes quedar vivo es escribiendo. Cierto. Entonces, esas reglas, que casi siempre son reglas de los académicos y escritores patriarcales que no tienen nada que decir y que no les ha pasado nada, pues son reglas casi siempre bien absurdas y que hay que darles una parada. Eso es cierto, amores. Mira, Liliana Ramos te manda saludos. Aquí está tanta gente mandándote saludos y cariños. Está tanta gente conectada. Sandrita Rodríguez, Coto, Alejandro, obviamente nuestro editor. Dios mío, qué duro es, ¿verdad? Carlos Vázquez Cruz y también nadie sabe cuántos textos ha salvado Carlos Vázquez Cruz, que es el editor escogido de todos y de todas nosotras. Exacto. Ahí es que está la teoría del autor. Si el autor nunca es uno solo, jamás. Yo no sería un Es autor uno si no fuera por solo, Carlos. nosotros sí, nosotros somos Sí, una tribu, ¿verdad? exacto. Importantísima.
Si no fuera por Carlos y por Liliana, porque con Liliana siempre yo comparto las cosas. Maestra, no, mías. Liliana ha sido una maestra de tanta gente, por lo que tú lees y además por todo el trabajo. Yo estoy loca porque saque los nuevos textos que ella tiene inéditos, que los ha estado poniendo por Facebook, ojalá los recoja. Yo la tengo grabada, la fui a buscar en medio de la pandemia y la grabé. Así que tengo primicia. Y ella tiene también la historia de las lesbianas, que ese libro tiene que salir, ese libro tiene que salir. Ese libro, que ella tiene todos esos ensayos sobre el lesbianismo en Puerto Rico, que eso es importantísimo, porque esa historia todavía no ha sido narrada de la manera en que ella lo narraría, porque ella es una persona que es muy cuidadosa y va a ser una historia que cuando eso salga, olvídate, eso va a revolucionar porque está bien detallada y bien documentada. También Quique Renta te manda saludos. Ay, sí, yo me acuerdo. Quique. Tú sabes que Quique es primo de José Arturo. Yo lo adoro. Sí, tan bonita la casa que tiene. Él es una de las grandes mentes de la publicidad de Puerto Rico. Y tiene unas novelas bien interesantes y unos cuadros interesantes. Todo lo que toca aquí que lo convierte en arte, yo estoy viendo cómo nos juntamos. Marielba Torres, la historiadora de arte afro, rescatadora de Cecilia Orte y de tantos otros, también te saluda. Rosano Matienzo, esto ha sido bello. Quiero volverles a pedir a los compañeros y compañeras que pongan este conversatorio en Watch Party para que más personas puedan acceder dentro de sus redes. Ángel Lozada nos va ahora a deleitar. Parezco locutora de radio. Y ahora Ángel Lozada nos deleitará con una lectura de la novela que está escribiendo. Yo pienso que esta novela se tiene que leer como que en secuencia. Si revisen la patografía, lean No quiero quedarme sola y vacía, que es una novela desgarradísima de autoodio y de dolor impresionante, pero que también es como para romper, ¿verdad?, con el mundo del consumo. Me gusta mucho esa novela por cómo critica el consumo. Y por último, ¿verdad?, el libro de la letra A, que es como una espiritualidad que sale después de. Ahí hay un cambio psíquico importante y ahora nos va a dar primicia, esto no se va a repetir, compañeros y compañeras, de la novela que estás escribiendo ahora desde Puerto Escondido. Angelito, ¿cómo se titula? ¿Qué título tú tienes propuesto para este libro? Bueno, esta todavía no tiene título. He luchado con los títulos y el título no me ha llegado todavía. Y pues estamos en esa. Hay un verso de una de las canciones de la pandilla que dice: quiero que me cuentes lo que te ha enseñado el sol. Esa parte de ese verso me gusta mucho, porque son las vueltas que va dando el sol y todo lo que uno aprende. Pero obviamente para mí el título que todavía más resuena es: esta es la novela que te quise escribir. Ese es porque todo el mundo se cree que uno no está escribiendo y no es así, uno está escribiendo en la mente. ¿Qué te parece que como ya leímos como ya leímos el tarot, que lea las otras dos secciones, que es la sección del fármacos y la sección de cuando yo fui diagnosticado? Lo que tú quieras. Pero la consultante, ¿no vas a sacarla con la consultante? Bueno, podemos, sí, también. Me gusta mucho esa sección. Pues vamos, la leo entonces. Sí. Ok. Todos los que nos entregamos a la belleza, al placer y a la rebeldía, fuimos exterminados. Y aunque pusimos sobre nuestros dinteles la marca de la Pascua, con la esperanza de que no entrara el ángel de la muerte en nuestros hogares, no respetó la señal y nos hirió, profanando nuestros hogares y templos, matando a nuestros hermanos, hijos y sobrinos. Los moribundos que logramos escapar tuvimos que enterrar a nuestros amigos, amantes, profesores, poetas. Fuimos condenados a cumplir con citas médicas para sacarnos toda la sangre, la saliva, la orina y las heces, sacrificándonos en el altar de los experimentos
de las grandes farmacéuticas del mundo. No nos quedaron fuerzas ni para escapar de Manhattan, ni para irnos a escuchar música, ni para escribir. Tuvimos que imitar a Noé. Nos emborrachamos y nos fumamos todo lo que pudimos para poder desvestirnos frente a otros hombres, frente a nuestras hijas, frente a las enfermeras y frente a las que nos cambiaron los pampers y las sábanas, a sabiendas de que ya todos habíamos caído de lleno en la espiral inescapable que huele a carne quemada. Esa es la primera sección. La consultante. Y como le dije a Mayra antes de que empezara el programa, la novela va intercalada con las lecturas del tarot que están basadas en el gran tarot esotérico de Mary Shu, que es un tarot hecho por una mujer española que murió y es uno de los grandes tarots esotéricos del mundo. La consultante. Del paraíso de las sombras, del bosque oscuro y de la naturaleza no domesticada, aparece desnuda la consultante. Su hogar es la densidad de la selva en la noche y la alumbra la luz de la luna. Se encuentra en medio de la naturaleza y forma parte de ella. Esta doncella desnuda nos recuerda a las ninfas de la antigüedad, virgen, evocando lo prohibido. La consultante parece ser parte de los árboles, lampiña, sensual y cruel a la vez, como si fuera Venus o Afrodita, lleva en su mano derecha una granada. Algunos han asociado esta imagen con Lilith, la primera mujer de Adán. Según la tradición rabínica antigua, Adán y Lilith fueron creados como seres iguales, con igual autoridad y división de valores. Pero este arreglo no duró mucho y Lilith fue expulsada del jardín del Edén. Al encontrarse desterrada en la oscuridad de la selva, fue obligada a unirse carnalmente con Eblis, un ángel caído asociado con los bosques y la selva. Adán, por otro lado, fue remunerado con una compañera más sumisa, Eva, creada de su costilla con el fin de obedecerlo. Es evidente que los prejuicios patriarcales del Medio Oriente fueron engranados en estos mitos con el propósito de empañar y hasta cierto punto demonizar todo lo femenino. Eso era lo que tú hablabas, Mayra, porque tanto las sabidurías africanas como las prehispánicas todas fueron satanizadas. Lilith es nuestra primera madre, pero las fuerzas patriarcales la expulsaron del orden edénico y fue condenada a vagar por los montes. Desde entonces encarna características asociadas con la lujuria, la hechicería y la venganza. Mucho se ha escrito sobre la asociación de este arquetipo con Perséfone y con la historia censurada de la papisa Juana. Pero estos no son los únicos mitos que podemos asociar con esta figura. Existe en la mitología de los pueblos yoruba la historia de la diosa Oshun. Esta orisa es la diosa de la belleza, del sexo, del dinero y del oro. Representa la delicadeza, la finura y el erotismo. Cuenta la leyenda que Ogún, el dios de la metalurgia, se encontraba muy adentro en el bosque y era el único que sabía manipular los metales y el fuego. Todas las diosas habían tratado de sacarlo del monte, pero ninguna había tenido éxito. Pero Oshun, como conocía los secretos de la miel, esperó un día que Ogún se bañara en un río. Se fue detrás de él y con sus manos le pasó la miel por sus labios. Y al probar aquella rica ambrosía, se postró ante los pies de Oshun. Ella le ofreció más miel a cambio de que éste la siguiera e intercambiara sus conocimientos con los mortales. Ogún accedió y así fue que ella pudo sacarlo del monte para que impartiera su conocimiento a los seres humanos. Este arquetipo femenino simboliza la poesía, el sexo, los placeres del mundo y la idolatría. Desde sus inicios, las religiones abrahámicas han librado una guerra campal contra la idolatría y contra todas las ciencias ocultas. Primero, para privilegiar a los hombres en las estructuras del poder eclesiástico. Segundo, porque circunscriben al orden de la letra. Y tercero, porque la idolatría, la brujería, la quiromancia y la magia han sido siempre espacios de sabiduría femenina, dominados para proteger a la mujer de la violencia de los hombres.
para tomar el control, los teólogos demonizaron a la mujer y a todas las espiritualidades femeninas, sus maneras de concebir el mundo y el tiempo, sus maneras de concebir lo sagrado a través del arte, y esto resultó en uno de los grandes feminicidios, genocidios por razones teológico-patriarcales racistas, la Casa de Brujas, en que la Iglesia Católica mató a cientos de miles de mujeres sabias alrededor del mundo. Todavía la Iglesia Católica no ha pedido perdón por eso. Cierto. Pero hay momentos en la vida en que nos despertamos perdidas, atrapadas en un bosque sin saber por qué llegamos ahí, mucho menos cómo salir. Dudo que esos momentos una los escoja. Dentro de esa noche oscura, los más valientes se han vuelto locos. Sin embargo, para poder escapar del interior de esa selva, hay que aprender a leer las sombras, a seguir la luz de la luna y de las estrellas, a cohabitar con serpientes y escorpiones y a avanzar con una maleza que borra las huellas. En ese momento donde una se desvela llorando, donde la locura y el suicidio parecen inevitables, es que la consultante puede pasarnos su miel por los labios para sacarnos de ahí. Con su sola presencia parece decirnos: a pesar de las injusticias de los hombres y de su Dios iracundo, a pesar de sus destierros, vencí el miedo. Aprendí a leer las sombras y a caminar junto a las luciérnagas. Para sobrevivir tuve que hacerme amiga de los demonios y cohabitar con los gatos del monte, alacranes y serpientes. Todavía estoy aquí. Dentro de esta selva oscura construí un nuevo hogar. Te invito a que te sientes conmigo y aprendas de mí. Vine a compartir contigo la sabiduría que te vedaron los hombres. Y para ofrecerte mi amistad, quiero compartir contigo esta granada. ¡Qué bello! Dame la otra, dame la última. La última. Uh-huh. Está basada en la carta 16 que te salió a ti, que es la estrella. ¿Ok? Lo importante es salir más confundido de la escritura y aún más destruido, descifrando misterios para otros. No hay ningún triunfo en salir airoso de la tarea de escribir un libro sobre el desastre. El desastre es inescapable. Es una ola gigante frente a la cual no tienes otro remedio que arrodillarte ante ella y rendirte. La repentina dadivosidad que los estadounidenses me mostraron durante el huracán María fue el equivalente a un gang rape, lo opuesto a la generosidad. Esas 2 semanas me acosaron como si lo único que les importara fuera a dónde mandar el cheque, para aliviar la insaciable culpa que tienen por todas las barbaridades que le han provocado a la humanidad, sin darme el espacio para procesar en silencio la catástrofe y averiguar dónde estaban mi mamá y mi tía, como si yo fuera el representante de todos los heridos. Allí me senté y no me paré hasta que escuché la voz de mi mamá y de mi tía. Y para poder quedarme sentado todas aquellas horas, me metí crystal meth hasta por el culo. Las mentes pensantes suelen obsesionarse con determinados temas, pero cuando llega un desastre a sus vidas, la ruina se convierte en la obsesión totalizante de sus espíritus. Los que sobreviven a una catástrofe terminan habitando al interior de un orúbulo, en un eterno retorno al trauma. El diagnóstico lo recibí en un hospital público y sucio de Nueva York. Su directora, una negra gorda que reflejaba en su cuerpo y en su andar el sufrimiento causado por el genocidio que su propio país ha ejecutado contra sus hijos, reunió a todos los que habíamos allí llegado para hacernos la prueba y nos advirtió: no pongan sus nombres ni sus números de seguro social en los formularios, porque ustedes no saben a qué base de datos van a ir a parar sus resultados de sangre. Invéntense un nombre ficticio y un número de seguro social falso para que el gobierno no pueda rastrearlos.
Yo, por supuesto, me nombré Marta en honor a quien le teme a Virginia Woolf. La enfermera que me dio la noticia era puertorriqueña. Tenía unas largas y brillantes pestañas postizas y me dijo, "You have almost 3 years to live. You have to put all your affairs in order." Y cerrando su libreta de anotaciones médico-administrativas, me dio la orden. "Be careful, papi, when you disclose this news to your mommy." Esa fue la razón por la cual no pude escribirte. Me he opuesto con ardor a todos los guiones de sanación emanados de la medicina, los medios de comunicación, la literatura y el cine, libretos sobre el desastre transmitidos a todo el mundo desde la época de su aparición en Nueva York en 1981, cuando se le llamaba Grits. Me rebelé ante todas esas tramas discursivas que no quiero repetir aquí. Llamé a una amiga chilena que radicaba en la Ciudad de México y le pregunté, ¿cómo sobreviviste el cáncer? Compré un terreno en Tepoztlán y enfoqué todas mis energías en construir una casa. Esa amiga la conocemos tú y yo, esa es Miriam Morales, by the way. Me quedaban $15,000 en la cuenta de cheques. O compraba una casa en Pensilvania o un pedazo de tierra en San Raymond. Esa gran fosa común donde los neoyorquinos entierran para el olvido eterno a sus neoesclavos, puertorriqueños y dominicanos pobres de Nueva York, y donde descansan los restos de Celia Cruz y de Tito Puente. Mentira, no tenía ni en qué caerme muerta, pero todavía estaba en vigencia el programa de Obama que entregaba a los ciudadanos americanos $8,000 para adquirir una vivienda, dinero que no te daba ni para comprarte una letrina en Nueva York. Usé ese dinero para comprarme una casa en el campo. Cuando llegué a Pittsburgh parecía un esqueleto. Pesaba 116 libras, pero de aquella vivienda abandonada estaba tapado por una maleza de años. Sobre aquella tierra me hinqué frente a la casa y sentí la presencia del espíritu de mamá. La espesura era más alta que yo y no tenía fuerzas ni para levantar un machete. Me puse unos guantes que me prestó un vecino porque la tierra está envenenada, me advirtió. Pero había leído en un website que el contacto con ella podía sanarme. Y a la semana de estar desyerbando, me quité los guantes y enterré mis manos desnudas sin protección y comencé a desyerbar y tocar, limpiando aquel solar de la maraña que lo cubría, y me sentí mejor, como si estuviera tocando el vientre de una vieja amiga embarazada. Desyerbar y tocar, me repetía, como si estuviera invocando a la abuela divina. Esta tierra que ha engendrado por igual piedras preciosas y criminales, que habitó mi abuela y donde ella está enterrada, en la que viven también mis peores enemigos y sobre la cual se han levantado los imperios y las cárceles más atroces, y que es el hábitat de gusanos y parásitos, así como la fuente de las enfermedades más temibles y de las flores más bellas. Esta tierra, donde seremos sepultados y que algún día será mi fosa, a ella di un poquito más de tiempo. ¡Ay, qué lindo! Esta novela va a ser una cosa maravillosa, Angelito. Lo veo. Esta novela va a ser una cosa maravillosa. Gracias por compartirla con nosotras y con nosotros. Tenemos primicia, señores. Esto se está haciendo as we speak. Speak, así mismo con I. Y una de las cosas que yo sí quería, ya para finalizar, es que hablásemos acerca de dónde tú ves, para dónde tú crees que coge la literatura de nuestros países, de nuestras tribus, desde nuestras marginalidades múltiples, ¿verdad? De mujer, de género, de raza, de migración, de este Caribe inmenso que ya está en todas partes. ¿Hacia dónde tú quisieras que enfiláramos miradas? Bueno, primeramente yo creo que la escritura requiere de nosotros una profunda honestidad. Por ahí debe de empezar.
Segundo, me parece que nuestro horizonte debe ser un horizonte de transformación espiritual para las personas que nos leen. Eso no quiere decir que tenga que estar lleno de una religiosidad o ni nada de esas cosas, sino de una transformación de quiénes somos como personas. Tercero, nosotros, al igual que el pueblo judío, vamos a ser un pueblo de gente errante. Y lo único que une al pueblo judío es su literatura, una colección de 60 libros. Así de poderosa puede ser la literatura. Y nosotros siempre tenemos que tener ese es el peso que la historia nos dio a nosotros, no lo escogimos, la historia nos lo impuso. Y por eso cuando nosotros escribimos, debemos de pensar que lo que vamos a escribir debe ser algo importante. O sea, a mí me vienen 20.800 ideas a la cabeza para escribir, pero siempre me pregunto, bueno, ¿qué es importante? Lo que yo voy a escribir o sea, eso siempre es una vertiente. Lo otro es que tenemos también la responsabilidad de preservar la sabiduría que heredamos de nuestros antepasados. Y esa sabiduría, en el caso del Caribe, es una sabiduría que tiene dos componentes grandísimos. Uno es el componente español y el otro es el componente africano. Y nosotros, para poder ser seres, como decimos en inglés, whole, estamos fragmentados y seguimos fragmentados si evitamos conocer la sabiduría de nuestros antepasados africanos, que todos los tenemos. Lo mismo pasa acá en México con los antepasados prehispánicos. Esas grandes culturas que fueron que... Y la otra cosa es que es imposible destruir una cultura. Imposible, sí. Es imposible. Eso no va a pasar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de rescatarlas. Eso no quiere decir que las vamos a rescatar de una manera originaria, porque los orígenes y la perfección de los orígenes no existen. Todas las cosas siempre están en completo flujo. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de honestidad, la sabiduría para hacernos enteros y para poder mover nuestra nación, que es pequeña, hacia una nación que sea una mejor nación, más justa para todo el mundo. No solamente para unos pocos. Y la justicia siempre comienza por la letra. Eso no hay forma de eso. Empieza por la literatura primero, antes de que llegue la ley, mucho antes de que llegue la ley, primero tiene que entrar por ahí. Esa Judith Butler, ese es el argumento que ella lleva desde el principio del mundo, ¿okay? Desde el principio que ella empezó a escribir. Entonces, eso es importante. También hay que... ha habido una situación que nos ha pasado y es que la literatura en estos momentos se encuentra sitiada por una academia que es una academia que ha perdido su norte y lo ha perdido gravemente. Lo ha perdido y los mejores ejemplos que puedo dar, el mejor ejemplo, el clásico ejemplo en el que nos encontramos ahora. ¿Para qué sirvió la academia norteamericana en una situación como la de Donald Trump? No sirvió para nada, para cero, porque está en un curso de microrelatos y de microporquerías que no ayudan en nada a la gente. Entonces, mientras continúe sitiada así, pues tenemos un problema. Entonces hay que zafarse de esas camisas de fuerza, que es lo que yo digo. Y bueno, Puerto Rico tiene unos grandes retos. Tenemos Puerto Rico es una colonia de un imperio que está dando un giro sumamente peligroso para la humanidad. Y nosotros tenemos que, en los próximos 4 años, no en 10 años, no en 20 años, ¿por qué? Porque en 10 años ya los efectos del calentamiento global y el efecto de las barbaridades que van a hacer esos imperios, si continúan como van a tener unas repercusiones catastróficas para el resto del mundo. Y nosotros tenemos que pensar si nosotros vamos a ser parte de esos imperios o si nosotros vamos a seguir nuestro propio curso. ¿Ves? Yo no quiero ser parte de una nación que busque mundialmente apoderarse de los recursos del planeta a cambio de dejar morir a continentes enteros. No. Eso no puede ser. Y mucho menos si ese imperio va a estar en manos de blancos suprematistas. No. Eso nosotros no lo podemos permitir. Y el otro reto
que tiene Puerto Rico, que es un reto bien grande, es el reto del calentamiento global. Es un reto que tampoco puede esperar 10 a 20 años. No puede esperar. Nosotros no podemos seguir esperando a decir, el planeta se está calentando. Y si nosotros no hacemos un cambio de curso radical para cambiar el planeta, el ambiente ecológico que tenemos a nuestro alrededor, Puerto Rico va a ser una nación bajo agua como son las naciones islas. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Y a mí me parece que para nosotros poder pertenecer plenamente a los foros internacionales que están tratando de resolver ese problema, tenemos que ser nación. Eso, ahí hay, y tú sabes muy bien que yo no soy un tipo de escritor que se envuelve en política. No, yo sé definitivamente, porque yo sé que en las grandes peleas que tuvimos nosotros, porque yo era independentista y tú eras PNP, las tuvimos por mucho tiempo. Por muchos años, exacto. Eso es hermoso. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Hay mucha gente que te sigue mandando saludos, que dice que tú eres un gran maestro. Angelito, tienes que dar el próximo taller de mi red literaria. Gracias, pues yo sola no puedo. Estoy buscando quien dé un taller para mis chiquitos, ¿verdad? Yo he decidido también trabajar desde lugares de margen hacia este lugar. Por último, quiero darte las gracias inmensas. Esto podríamos seguir toda la tarde hablando, porque esto es una de las conversaciones más exquisitas. Tengo el corazoncito lleno de miel. Tú sabes que Ochun Ochun vive aquí, Manferé fue un Ochun. Y quiero también ratificar, mientras estabas leyendo la tirada que saqué, dejando que tus palabras hablaran, ¿verdad? Que sagren muchos 5, el 5 de bastos, los ancestros, la 20, el 5 de espadas, pero también sale el fu, ¿verdad? El loco, esa gran arquetipo de nuevo comienzo, del cero, de esa caída al vacío que inicia todo lo demás. Y me salió el primero de bastos, van a venir chavos, hermanos, y las puertas de la puerta de Leguala, el 6 también de oro que está abriendo camino. Tú sabes que tienes que hablar conmigo cada vez que a ti se te tranque el bolo, se me tranca a mí, nosotros nos volvemos a unir. No te me caigas, hermano, que para esta nueva parte de la vida literaria entramos juntos. Y gracias mil por haber aceptado este diálogo, que yo lo venía preparando, me tardé un poquito porque quería que fuera en octubre. Quería que fuera en el mes de las 2 lunas. Tenía que Mayra, ¿te parece si terminamos con la moyuvación que habíamos hablado? Porque yo me traje a la diosa Shun, a la diosa Oya, perdón, me la traje para acá. Sí. Y entonces, pues, me parece que como tú y yo somos afrodescendientes, que termináramos con una moyuvación. Y yo había escrito una moyuvación pequeña, que es una invocación a la diosa Oya, y que es la diosa que yo tengo hecho. Y pensé que podíamos terminar, pero voy a necesitar la ayuda tuya porque hay muchos escritores que todavía yo no conozco. Entonces lo que quiero hacer es una moyuva. Yo voy a tener la lista mía, pero si se me queda alguno, que tú los menciones y después voy a leer lo que tengo. ¿Ok? Y con esto pues me despido y muchas gracias por invitarme. Sabes que siempre te he escuchado. Me parece que has hecho un gran trabajo. De eso se trata. Moyuva Lofi, Moyuva Loru, Moyuva Lodumare, Moyuva Cotal, Moyuva Yeye, Moyuva Cerda, Moyuva todos los boboegunde, Madrina, Ofu Moyuva que va Eva Entono, Moyuva todos los boboegunde y Padrino que la, Moyuva todos los boboegunde Víctor Cáceres, que la bendición de él siempre me acompañe. Moyuva todos los boboegunde Oba desde ahí, que va Eva Entono, Moyuva todos los boboegunde Oyuba, que va Eva Entono. Quincamaché, Nilsa Rodríguez. Quincamaché, Liliana Ramos Collado. Quincamaché, Nemir Mato Centrón. Quincamaché, Mayra Santos Febre. Quincamaché, Juan Carlos Rodríguez. Quincamaché, Luis Otoniel. Quincamaché, Sergio, donde quiera que esté. Quincamaché, José López Bauzá, que la bendición de Baba siempre me acompañe.
Quincamaché Alexandra Pagán, Quincamaché Max Charie, Quincamaché Yolanda Arroyo, Quincamaché Enid, Quincamaché James Cantre, Quincamaché Carlos Vázquez Cruz, Quincamaché Zaida Taranto, Quincamaché Naida Colón, Quincamaché Javier Valcárcel, Quincamaché Melanie Pérez, Quincamaché Nicole Delgado, Quincamaché Sandra Rodríguez Coto, Quincamaché Luis Felipe Díaz y Lisa Fernanda, Quincamaché Lari Lafontaine, Quincamaché Daniel Torres, Quincamaché Frances Negrón, Quincamaché Josiana Arroyo, Mayra, los que se me hayan quedado. Quincamaché Alejandro Álvarez Nieves, Quincamaché Amarilis Pagán, Quincamaché Alexandra Pagán, Amarilis Tavares, perdón, Quincamaché, ay Dios mío, son tantos. Quincamaché Moisés Agosto, Rosario, Quincamaché, Bobo Poetas de todas las partes del Caribe, Quincamaché, podemos seguir por islas, Caleb, Quincamaché, Quincamaché, Aurea María Sotomayor y Juan Duchesne y Quincamaché, Ángel Antonio y Rubén Ríos. Y Quincamaché a nuestra Ángela María Dávila, Quincamaché a Manuel Ramos Collado, Quincamaché a Julia de Burgos, Quincamaché a todos los poetas, a todos nuestros ancestros, a todos los escritores que nos bendicen y que quieren que sigamos tomando la palabra. Aquí está su hijo Yaraibo que viene a rendiremos por Ibaré, y aquí está su hijo que viene aquí al frente de Oya. Mira, madre mía, yo te pido que tú los protejas a todos ellos. Todos ellos tienen muchas obras que escribir. Yo te pido que tú no los visites a menos que ellos te inviten. Y yo te pido que si tú los vas a visitar, que me visites a mí primero. Yo tengo en mi casa las uvas que a ti te gustan y el chocolate. Porque ellos tienen cosas que hacer. Ellos tienen muchos libros que escribir. Que cuando tú te aparezcas a sus casas, sea porque ya ellos te llamen. Dales a todos ellos una larga vida, porque ellos tienen hijos, yo no. Ellos tienen muchos poemas y muchas tesis que escribir y muchas tesis que dirigir. Y nuestro país los necesita. Y te pido también que le des la fuerza para que ellos rompan con todas las estructuras mentales que mantienen esclavizadas las mentes de nuestra patria. Te pido lo mejor para ellos. Y nada más que les des un poquito más de tiempo para que puedan terminar todos sus proyectos. Y que así me ayude la diosa Oya. Gracias, Angelito, Dios mío, qué cosa más bella. Ay, tú lloras tan lindo, mi amor. Estás tan bello. Te quiero tanto. Besos y abrazos. Besos. Me quedan muchos proyectos que terminar, ¿ok? No, muchachos. Aquí vamos por encima. Tenemos que seguir, que ahora es que, ¿ok? Besos, abrazos, gracias a todas las personas de la red literaria. Gracias por estar con nosotros este domingo y nos vemos pronto. Recuerden siempre que no se acaben las palabras. Voy a visitarte allá a Puerto Escondido tan pronto. Definitivamente. Cuídate, chao. Te Gracias, amo. yo también, te amo también. Bye bye.